Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar la situación política en Argentina. El gobierno de Javier Milei pidió la renuncia de la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, debido a que ella apoyó en las Naciones Unidas una resolución de condena contra el embargo económico de Estados Unidos en contra de Cuba. Por otra parte, también vamos a analizar la pugna entre el gobierno de Javier Milei y las universidades, en particular la UBA, la Universidad de Buenos Aires, con motivo de las auditorías a las que se niegan estas instituciones educativas. Para analizar este tema nos acompaña desde Bahía Blanca Eloy Vera, abogado, periodista y analista político. Eloy, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Bueno, desde 1992 en las Naciones Unidas se aprueban resoluciones que piden el cese del embargo económico de Estados Unidos en contra de Cuba. Y como parte pues, de estas resoluciones que se aprueban cada cierto tiempo, recientemente el gobierno de Argentina acabó plegándose hasta la última resolución. Los únicos países que no votaron a favor fueron Estados Unidos, obviamente, su aliado Israel, y Moldavia se abstuvo de votar. Al respecto, Eloy, ¿cómo se explica que una ministra del gobierno de Javier Milei, un gobierno muy cercano a Israel, un gobierno que trata de estar bastante bien con Estados Unidos y que trata de desmarcarse de posiciones de los gobiernos argentinos anteriores, haya terminado apoyando esta resolución? ¿Cómo lo explicas? Bueno, realmente no tiene mucha explicación. No ha salido a dar explicaciones Diana Mondino. Creo que ha hecho lo que muchos funcionarios públicos, cuando son echados por escándalos, no tienen la prudencia de hacer, que es no hacer más papelones y no salir a defender algo indefendible. Simplemente hay que decir que esto es la gota que rebalsó el vaso, pero no es la causa fundamental por la que hayan echado a Diana Mondino, que sea algo particularmente escandaloso, ¿no? Venía teniendo varios escándalos, sobre todo en los últimos meses. Se rumoreaba hace bastante tiempo que el gobierno estaba buscándole un reemplazo, pero bueno, apoyó la campaña, dentro de todo estaba ejecutando la política del presidente. Este es el momento en que ya no tenía excusas como para decir fue un error inocente, sino que fue algo que evidentemente rompía con la postura de Javier Milei de un alineamiento incondicional con Estados Unidos y con Israel, que como vos mencionás son los dos países que votaron en contra de esta resolución. Ahora, se señala, y probablemente esto no tiene mucha base, pero quisiera que lo precises, que esto podría haber obedecido a un cálculo de su gestión para luego lograr apoyo de otros países en las Naciones Unidas con relación al tema de las Islas Malvinas. ¿Qué tanto sustento tiene esta versión? Bueno, para empezar, la cuestión de las Islas Malvinas ha sido otra de las polémicas que se han generado durante la gestión de Diana Mondino. Hace una semana, tal vez dos, tuvo un escándalo también por haber tuiteado un comunicado desde Cancillería que la llamaba Islas Falklands, que es un nombre británico no reconocido por el Estado argentino. Esto, sobre todo al ala más, digamos, nacionalista, reivindicacionista del gobierno de Milei, obviamente no le cayó bien. Esa era una de las cosas que se podría decir que había sido un error inocente, pero tampoco está muy claro que Diana Mondino haya tenido una postura estratégica o coherente con respecto a las Malvinas ni con respecto a ningún otro tema. No creo que haya sido un cálculo respecto a eso. Como en general no creo que varias de sus acciones puntuales hayan sido un cálculo respecto a nada en concreto. Hay que entender también, que cuando uno está en este tipo de foros internacionales, y si no es una persona que tiene convicciones particularmente fuertes, hay mucha presión por los círculos sociales donde uno se mueve a terminar adhiriendo al consenso internacional del momento. El otro día leía, muchas veces parece que los embajadores son representantes de las Naciones Unidas en sus países y no al revés. Este podría ser uno de esos casos. Ahora, el gobierno de Milei ha anunciado que van a purgar la Cancillería de elementos que no estén alineados con la política exterior de Javier Milei. Al respecto, ¿cuántos diplomáticos podrían ser
purgados? ¿Y qué pasaría en el caso de que se trate de diplomáticos de carrera? Bueno, desde el año pasado se están implementando algunas reformas, sobre todo en lo que tiene que ver con nuevos ingresos de personal, con los exámenes y con los criterios de selección para el Servicio Exterior Argentino, que igualmente es un servicio bastante politizado, es decir, siempre los gobiernos de turno tienen mucho control sobre la política exterior, sobre los ascensos, las promociones y las dadas de baja del personal. No es como, por ejemplo, por ahí Estados Unidos o Brasil, que tienen una cancillería, un departamento de exteriores más independiente con respecto a los gobiernos que van pasando. Y por el simple efecto matemático de que hemos tenido más gobiernos de izquierda que de derecha o de centro, el personal que se ha ido acumulando en los años tiene cierta orientación ideológica. Además, la Argentina tradicionalmente ha tenido ciertas posturas ideológicas en materia de política exterior que el gobierno de Javier Milei está rompiendo, y se sabe desde sus inicios que hay mucha reticencia del personal permanente de la Cancillería a implementar la nueva línea bajada por el gobierno de Milei. Así que es probable que veamos en los años, no en este año, sino en los años venideros, una batalla, digamos, legal administrativa por reformar la Cancillería, que es, como tantos organismos públicos argentinos, muy reticente a ser reformada. Ahora, el caso de la ex ministra Diana Mondino podría revelar que el gobierno de Milei carece de cuadros verdaderamente comprometidos con los ideales liberales y antidictatoriales del presidente. Tenemos también otro caso que me gustaría que nos precises, que es el de la diputada Carolina Píparo, quien se peleó y parece que luego se volvió a acercar al gobierno de Milei. ¿Podrías explicarnos qué sucedió en este caso? Bueno, el gobierno de Javier Milei es bastante colecticio. Recordemos que tiene una minoría bastante chica, menos de un tercio en cada una de las cámaras, en las dos cámaras del Senado y la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación. Y eso lo ha obligado a buscar aliados en todas partes. Muchos de ellos pertenecen, como en el caso de Píparo, a fuerzas liberales preexistentes. Ella fue candidata por otro espacio que existía anteriormente, el de José Luis Esper, que luego se plegó al espacio de centro junto por el cambio. Ella se plegó con Milei y fue su candidata a gobernador, luego perdió esas elecciones y se fue del bloque Milei, ahora volvió. Es una cuestión muy personalista. Esta diputada en particular tiene algunos detalles personales, es bastante polémica, se hizo conocida por atropellar a unos ladrones. Que más allá de los detalles del caso, siempre la ha puesto muy en guardia y muy a la defensiva de básicamente cualquier espacio que le dé un cargo público. Y hay mucha gente que está en el gobierno de Milei que es básicamente de esa naturaleza. Algunos tienen una tradición más o menos liberal, otros no, pero básicamente fluyen hacia donde se encuentre el poder y donde se encuentre en los fondos públicos, que en este caso es el gobierno, lo cual también puede resultar una dificultad cuando sos un gobierno que justamente no quiere usar los fondos públicos para hacer clientelismo de la manera que tradicionalmente se hace en Latinoamérica. Ahora, por otra parte, el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, luego de 5 meses de haber retirado a su embajadora, María Jesús Alonso Jiménez, ha resuelto nombrar un nuevo embajador ante Argentina, quien es Joaquín María de Arístegui. ¿Cómo evalúas, luego de esta pelea que tuvo con Sánchez, que actualmente se esté nombrando nuevamente un embajador ante Argentina por parte del gobierno de España? Me parece una cuestión sobre todo simbólica. Tenemos una relación histórica bastante fuerte, argentinos y españoles. No es algo que realmente se haya sentido en el día a día. Incluso yo conozco gente de la comunidad diplomática consular acá en mi ciudad, del Reino de España en Argentina. Todo siguió business as usual, digamos. Es más que nada una cuestión de él para defender su honor, que sintió que fue insultado cuando Javier Milei cuestionó, ya sabemos, ¿no? Toda la cuestión de la corrupción de su esposa, etc. Pero no hay algo tan cotidiano, no compartimos frontera, no tenemos ningún conflicto abierto, ni tampoco tenemos ningún motivo para desviarnos en cuestiones fundamentales, por ejemplo, los reclamos territoriales. Así que no creo que de momento, salvo que haya ulteriores accidentes diplomáticos, que más que el cambio de nombres haya algo
relevante ni un cambio significativo en la relación entre los dos países. Eloy, vamos ahora a una pausa y volvemos para analizar la pugna del gobierno de Javier Milei con las universidades con motivo a su negativa de ser auditadas. Seguimos en Informe Extra acompañados por Eloy Vera, abogado, periodista y analista político. Bueno, Eloy, actualmente el gobierno de Javier Milei tiene una pugna con las universidades públicas porque éstas se niegan a ser auditadas. En particular, hay un tema importante con la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Antes de pasar al caso en concreto, ¿podrías explicarnos qué es la SIGEN y cuál es su rol en este tema? Sí, la SIGEN es la Sindicatura General de la Nación, que es el organismo del Poder Ejecutivo, de la Presidencia, que se encarga de realizar auditorías y controles de gestión de las distintas agencias del Poder Ejecutivo, ya sea del Poder Ejecutivo centralizado o distintas agencias y entidades autárquicas que existen a lo largo del país, y también cuando el Poder Ejecutivo tiene un convenio para auditar o controlar, por ejemplo, a una empresa que realiza contratos de obra pública o cualquier otra entidad que requiere este tipo de control, ellos se encargan de hacerlo. Es un organismo de contaduría y control. Aparte existe otro, que es la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso y por la Constitución es controlado por la oposición, es decir, por los partidos minoritarios en el Congreso, o por los partidos que no respondan al Poder Ejecutivo. Históricamente las universidades han sido controladas, entre comillas, y ahora aclaro por qué, por la Auditoría General, es decir, por el Congreso. ¿Por qué uso las comillas? Porque las universidades en Argentina, como son autónomas y como tienen un gobierno controlado por sus propios estamentos, en sus elecciones internas generalmente participan las agrupaciones políticas, que son patas, brazos de los partidos políticos que están en la oposición. Es decir, el Congreso controla, entre comillas, las propias cajas negras que esos mismos partidos utilizan para financiarse, que es una de las acusaciones de Javier Milei, que las universidades se utilizan para hacer política y para desviar fondos públicos que no pueden controlarse hacia los partidos, que después son los mismos que se encargan de cada tantos años presentar un informe y decimos, sí, mandamos gente a ver y está todo bien. Lo que Javier Milei quiere hacer ahora es que esas auditorías sean más regulares, que se hagan todos los años, que los fondos que cada universidad pueda solicitar dependan del resultado de esas auditorías, es decir, que las universidades tengan que responsabilizarse de dar resultados o no, y que sean transparentes, es decir, abiertos al público, no una auditoría donde el político controla a su propio subalterno y dice, sí, yo me aseguré que está todo bien. Ahora, dicho esto, teniendo claro cuál es el rol de la SIGEN y cuál es el objetivo del gobierno de Javier Milei, ¿por qué la Universidad de Buenos Aires se opone a la auditoría? Bueno, evidentemente porque no quiere ser controlada. No es muy difícil. Incluso si uno revisa las propias auditorías que se hace la UBA a sí misma o que permite que hagan la Auditoría General de la Nación, el Congreso, vamos a ver que hay una cada 5 años, son bastante incompletas, no se presenta documentación que respalde los resultados que se ven en esas auditorías. Es eso, es una firma que dice, alguien chequeó y esa persona jura, por Dios y todos los santos, que está todo bien. Ahora bien, la UBA se sabe que es una enorme caja de fondos públicos, no solamente dedicada a la cuestión educativa, sino que realiza un montón de actividades culturales, actividades que muchas veces te terminan desviando en cuestiones político-partidarias. Las distintas facultades de la UBA están segmentadas y controladas por distintos partidos, ya sea principalmente por el radicalismo, que es un espacio de centro-izquierda, algunos por el peronismo y algunas seleccionadas, como por ejemplo generalmente los espacios que tienen que ver con filosofía, letras, humanidades, por los partidos de izquierda, que son partidos además que no son populares a nivel nacional, que sacan 5% de los votos o menos,
y por lo tanto la única chance que tiene de tener una representación y por lo tanto acceso a las cajas públicas es a través de estos organismos tan de nicho como, como la UBA u otras universidades a lo largo del país. Ahora, los directivos de la UBA señalan que ellos, como bien ha señalado, son auditados y que la auditoría que pretende el gobierno de Milei sería inconstitucional y por este motivo han presentado un recurso ante el Poder Judicial. ¿Qué tanto sustento tiene esta postura de señalar de que es inconstitucional la auditoría que pretende Milei? Eso dependerá, como siempre, de lo que diga el Poder Judicial, de cómo se pronuncien las Cortes inferiores primero, la Corte Suprema después. Es un proceso que puede tardar bastantes años. Así que probablemente el conflicto, digamos, se resuelva por fuera de los tribunales. Los tribunales serán más bien un medio de obstrucción. Ahora bien, desde lo puramente jurídico, ¿qué tanto sustento tiene esto? Las universidades son autónomas y evidentemente nadie les puede decir cómo gastar su plata una vez que ya la tienen. La cuestión es cuánta plata le piden al Estado, porque al fin y al cabo son públicas y las tiene que financiar el contribuyente. Y en ese sentido, el Estado Nacional y los contribuyentes tienen derecho a conocer por qué cada universidad pide lo que pide y si lo está usando bien o mal. Es decir, que haya una relación entre lo que se gasta por alumno, lo que se gasta por alumno que egresa, que no se desvíen fondos, como digo, a causas políticas o a causas que no tengan que ver necesariamente con las necesidades de la educación superior. Claro, ¿y podrías precisarnos con más detalle de qué maneras, y con ejemplos, de qué manera se ha estado malgastando los fondos públicos que se dirigen a estas instituciones públicas, a estas universidades? Bueno, primero que nada, digamos que no se está gastando en lo que corresponde. Las universidades públicas, de nuevo, hay muchas a lo largo de todo el país, la situación varía. Hay algunas que de hecho tienen auditorías relativamente prolijas, la Universidad Nacional del Sur en mi ciudad, la Universidad de Quilmes, que el gobierno la felicitó hace unos días. Pero en términos generales, Argentina tiene una política de ingreso irrestricto. Es decir, no se paga, no hay arancel para estar en la universidad y tampoco hay exámenes de ingreso. Lo cual implica que las universidades están obligadas a tomar a todas las personas que quieran inscribirse como alumnos. Eso implica un enorme gasto en otorgar servicio, tomar los exámenes, ponerlos en los espacios que generalmente no son adecuados. Busquen, no sé, UBA en YouTube, en Twitter, van a ver las fotos, los videos de los salones que se caen a pedazos, la infraestructura que no está bien mantenida, la suciedad. Bueno, ahora mismo está el tema de las facultades tomadas. A su vez, los profesores cobran mal. La UBA tiene una gran rostra de profesores, la mayoría de los cuales cobran ad honorem, es decir, no cobran, o cobran apenas los viáticos, unos sueldos mínimos. Uno pregunta, si la UBA no gasta en infraestructura, la UBA o otras universidades, esto también aplica, en actualizar su infraestructura, en brindar servicio de calidad a sus alumnos, ni en pagarle a sus profesores, ¿en qué se gasta esa plata? Esa es la pregunta fundamental que está haciendo el gobierno. Otra cosa en la que sí sabemos que se gasta, una gran cantidad de militantes políticos que están enrolados en la universidad como profesores o como empleados. Hay muchas universidades que tienen una cantidad absurda de personal administrativo. El gobierno dio el ejemplo de la Universidad Nacional de Rosario, que por cada alumno tiene, ahora mismo no recuerdo la cifra correcta, pero era entre 5 y 8 administrativos por cada alumno. Y así, un montón de cuestiones que el problema que no hay auditoría es que justamente no sabemos en qué se gasta. Podemos adivinar que hay algunas cosas que nos parece que nos hacen ruido, pero que no tenemos una forma fehaciente de saber de dónde se origina la plata y en dónde termina. Eloy, vamos ahora a una pausa y volvemos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra acompañados por Eloy Vera. En el bloque anterior analizamos el conflicto
del gobierno de Javier Milei con las universidades públicas debido a que éstas se niegan a ser auditadas. Ahora bien, también está el tema de que el gobierno de Milei se ha negado a aumentar los presupuestos, ¿no? De acuerdo a los intereses actuales, de acuerdo al tipo de cambio que pretenden las instituciones públicas, educativas. Ahora, al margen de estos conflictos, del tema de las auditorías y los presupuestos, también hay un tema, como bien ha señalado, que podría calificarse de ideológico, ¿no? Varias facultades de letras están, digamos, tomadas por la izquierda. Esto no es solamente un fenómeno que se dé en Argentina, pero concretamente esto es una realidad en este caso. Y la pregunta es, ¿qué tanta influencia ha tenido pues, la radicalización en las universidades y la cultura woke para que actualmente importantes sectores de estudiantes se opongan a las medidas liberizadoras del gobierno de Javier Milei? Ha tenido bastante influencia, como en prácticamente todas las universidades del mundo. Ha habido mucha penetración ideológica, sobre todo considerando que acá tuvimos gobiernos populistas, de la agenda del socialismo del siglo XXI, lo que se llama también agenda woke, como señalaste vos. Y hay cada vez un ambiente de mayor intolerancia, de lo que el gobierno suele denominar adoctrinamiento. Se viralizaron varios casos en el año pasado cuando ya era evidente que Javier Milei tenía chance de ganar las elecciones, o incluso el espacio de centro, Cambiemos, de profesores suspendían sus clases, llamando a votar en contra del gobierno, utilizando el espacio de la docencia para predicar su ideología política. Y después, cosas que hemos visto en universidades de otros lugares. Oradores, invitados de ideas más bien de derecha, o de ciertas ideas polémicas, no necesariamente de derecha, que son expulsados o agredidos dentro de la universidad. Por ejemplo, Agustín Laje en su momento fue víctima de alguna de estas cánticos, etc. O ahora, hace poco leí el informe de la DAIA, que es la Asociación Judía Argentina, sobre el incremento del antisemitismo en aquellas facultades que son controladas por el Frente de Izquierda. Lo cual ha generado agresiones contra oradores, por ejemplo, judíos, no necesariamente que sean israelíes, ni sionistas, ni de derecha. Y en general, uno puede ver un patrón en las facultades que están tomadas, que son generalmente facultades controladas por espacios de izquierda. No todas las facultades, diría yo que la mayoría a lo largo del país no están tomadas, solamente algunas seleccionadas en grandes ciudades, principalmente Buenos Aires, y dentro de esas, más que nada, las que son, por ejemplo, departamentos de filosofía, de humanidades, de letras. En la UBA lo vemos un poco más con abogacía u otras carreras que en el resto del país son más despolitizadas, pero que generalmente tiene un alto componente de control partidario o por parte de un movimiento político, y que ven estas medidas no necesariamente como una forma de defender el presupuesto de la educación pública, sino como otra medida de militancia con la que la universidad puede ser utilizada como arma en contra del gobierno, valiéndose del prestigio, de obviamente los recursos que tiene la universidad, para realizar, digamos, actos de resistencia. Nos ha acompañado desde Bahía Blanca Eloy Vera, abogado, periodista y analista político. Eloy, como siempre, ha sido un gusto. Ha sido un placer. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.